Hola, aquí aprenderemos de los mitos y las leyendas. Bienvenidos. Este material ha sido creado para estudiantes de cuarto grado. Nos hemos trazado unas metas. La primera, entonar y articular textos en voz alta. La segunda, leer y escribir textos de creación literaria que tienen que ver con las leyendas y los mitos. La tercera, la escritura de textos narrativos como son los mitos y las leyendas. Y nos apoyaremos en aplicaciones virtuales y otros elementos tecnológicos. ¿Qué debo aprender sobre los mitos y las leyendas? Primero, ¿qué conocimientos previos tengo? ¿Qué entiendo y qué conozco? Luego definamos qué son, las características, las funciones de los personajes, las diferencias que hay entre el mito y la leyenda, la lectura e interpretación de mitos y leyendas tradicionales dentro de nuestro entorno colombiano, y las pautas para aprender a construir un relato corto como el mito o la leyenda, siendo este un texto narrativo. ¿Qué entiendo y qué conozco de los mitos y las leyendas? Manifestemos nuestra opinión frente al grupo, interpretando las imágenes que visualizamos. ¿Qué es el mito y qué es la leyenda? El mito es un relato tradicional fantástico que se refiere a hechos prodigiosos y seres sobrenaturales como dioses, semidioses, héroes o monstruos. Un ejemplo es la Madre Monte. La historia cuenta que una mujer, la cual cuidaba los montes y las selvas, tenía poderes sobre el clima y la vegetación. La leyenda es una narración de tipo popular con elementos mágicos y sobrenaturales que tratan de explicar el origen de ciertos elementos, ya sean naturales o como parte de sucesos reales históricos. Un ejemplo es el venado de oro, que dice que en época de la conquista española los indígenas muiscas escondieron muchos tesoros y uno de estos fue guardado en una cueva del Cerro de Guadalupe y este era un venado de oro. Hablemos de las características del mito y la leyenda. El mito es maravilloso cuando se hace su relato. Representa las culturas. Es universal como figura literaria. Es transmitido por tradición oral de generación en generación. Explica las causas de los fenómenos. Tiene unos personajes sobrenaturales y tiene historias inventadas. La leyenda pertenece a las costumbres de un pueblo y refleja su sabiduría. Se desarrolla en lugares y tiempos reales, de los cuales tenemos referencia. Presenta criaturas cuya existencia no ha podido ser comprobada. Funciones de los personajes del mito y la leyenda. Los personajes de los mitos generalmente son dioses o héroes con poderes especiales. Observemos la imagen. Los personajes de la leyenda participan seres de origen ficticio o imaginario, o animales que realizan acciones propias del hombre, como hablar, caminar. También puede suceder que existan algunos protagonistas que sean humanos con ciertas mutaciones. Diferencias y semejanzas entre el mito y la leyenda. El mito es un relato que trata de explicar el origen del mundo, mientras que la leyenda sucede el origen de algún elemento de la naturaleza. El mito es un relato de pretensiones históricas, mientras que la leyenda no se ubica en un momento preciso. El mito habla o menciona a dioses. La leyenda
trabaja con personas humanas. El mito tiene seres fantásticos y fabulosos, mientras que la leyenda tiene personas. El mito no siempre tiene algún elemento real, la leyenda sí, puede tener diferentes elementos. Leamos e interpretemos los mitos y las leyendas. La leyenda del Dorado. Esta historia comienza en la ciudad de Guatavita, muy cerca de la actual. Es la historia de un cacique cuya mujer fue sorprendida en adulterio y por esto condenada al peor de los suplicios. Día y noche era perseguida por un grupo de indios que cantaban coplas relatando su delito con todos los detalles. No paraban de atormentarla. La desesperación y la culpa hicieron que se lanzase a una laguna donde murió ahogada junto a su pequeña hija. Tras los sucesos, el cacique se llenó de remordimientos y quiso expiar la muerte de su esposa, pidiendo consejo a los sacerdotes de confianza. Estos dijeron que su mujer vivía todavía y que habitaba en un hermoso palacio situado en el fondo de la laguna, que su alma estaría salvada si le ofrecía todo el oro del mundo. Y así fue como comenzó la leyenda del Dorado. Nunca se supo ubicar exactamente la laguna, pero los conquistadores más ambiciosos perdieron su paciencia y algunos la vida por encontrar este legendario tesoro. Algunas leyendas recomendadas de nuestra historia colombiana son El Dorado, los túneles de Bogotá, el hombre caimán, el tesoro del Zipa, la campana del diablo, el jinete negro, el venado de oro, los duendes, la madre agua, Juan Machete y Patetarro. Y en los mitos recomendados de la tradición colombiana están Madre Monte, la Patasola, la Llorona, la Candileja, la Mancarita, el Riviel, la Tunda, el hojarasquín del bosque, el sombrerón y el moján. Pautas para aprender a construir un relato corto como el mito o la leyenda. 2 pasos indispensables para poder escribir un texto de carácter mítico o legendario. Primero, crearemos un plan contestando las siguientes preguntas. ¿Qué hecho deseas explicar? ¿Dónde ocurren los hechos? ¿Cuáles son los personajes? ¿Cuál es el título? ¿Qué elementos reales y cuáles fantásticos aparecerán? La segunda pauta es recordar cómo se estructura un texto narrativo, al cual pertenecen el mito y la leyenda. Siempre debemos tener un inicio, darle un comienzo a la historia donde presentemos los personajes y el entorno donde se va a desarrollar. Un nudo donde presentaremos lo interesante, el conflicto, las situaciones que se plantean para resolver en la historia. Y un desenlace, una situación final, como consecuencia de lo que ha ocurrido en el nudo y donde se desenvuelve el final de lo que le ocurre a los personajes. Y listo, ya tenemos nuestras pautas para escribir un mito o la leyenda.